Bueno, vamos a empezar el tema 7, que es las fuerzas y los cambios de movimiento. Y vamos a pasar directamente a esta página, al punto 1, y vamos a ver qué es una fuerza y sus efectos, ¿vale? Las fuerzas van a tener dos efectos sobre los cuerpos. Uno, modificar su estado de reposo o de movimiento, que sería el ejemplo que vemos aquí. Por ejemplo, una fuerza aplicada sobre un balón, pues hace que el balón se mueva, ¿vale? O producir una deformación. Por ejemplo, si yo cojo una goma, estas del pelo, y la estiro, pues estoy produciendo una deformación. Entonces, ¿qué es la definición de fuerza? Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de producir una deformación en él. Las fuerzas en el sistema internacional, su unidad es el newton, N. ¿Vale? Y para medir una fuerza, el aparato que utilizaríamos sería el dinamómetro. Una de las características de la fuerza es que es un vector. Entonces, como vector, ¿qué es? Va a tener, aquí tendríamos, ¿vale? Va a tener una intensidad o módulo, que sería el valor numérico de la fuerza expresado en newton. Va a tener una dirección, que es la recta que soporta el vector, y el sentido. El sentido sería lo que indica la punta de esta flecha, que podría ir hacia este lado, hacia cualquier sitio, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el punto de aplicación, que sería esto, que es el lugar del cuerpo donde se aplica la fuerza. Entonces aquí tendríamos una serie de fuerzas representadas, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues dibujar en el cuaderno el vector opuesto a F3. Este sería F3, pues dibujaríamos el vector opuesto a F3. Y me tenéis que contestar también este apartado 2, ¿vale? Muy bien, vamos a ver la composición de fuerzas. Cuando varias fuerzas están actuando al mismo tiempo sobre un cuerpo, entonces hablamos de un sistema de fuerzas y tendremos que calcular en este caso cuál es la fuerza resultante, que es aquella que puede sustituir a todas las que actúan sobre un cuerpo, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cuándo decimos que un cuerpo está en equilibrio? Cuando se halla en reposo, es decir, cuando la resultante de todas las fuerzas que estamos aplicando es nula, vale 0. Entonces vamos a aprender a componer fuerzas en tres situaciones. La primera de ellas sería fuerzas con la misma dirección y sentido, que sería este ejemplo de aquí. Aquí tenemos dos fuerzas, una F1 y otra F2, y tienen la misma dirección y sentido. Entonces la resultante la podríamos calcular con la suma de las dos fuerzas, F1 más F2. Esa sería la resultante. Otro ejemplo, fuerzas de la misma dirección y sentidos contrarios. En este caso, para calcular la resultante, esta va en un sentido y esta va en el sentido contrario. Para calcular la resultante, lo que tendríamos que hacer es restar las dos fuerzas, ¿vale? Y otro caso que nos podemos encontrar sería fuerzas de direcciones perpendiculares. Esta hacia este lado y esta perpendicular, F2. Entonces, para calcular la resultante, trazaríamos dos paralelas a dichas fuerzas, dibujaríamos la resultante y la resultante la calcularíamos aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, la resultante sería la raíz de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, porque esto sería F1 y este sería el mismo valor que F2. Por lo tanto, esto sería la hipotenusa. Entonces, sacaríamos así la fuerza resultante. Y con esto ya os dejo faena para trabajar.